¿Qué extrañas de la pandemia? Las calles vacías. Tuve que conducir hasta mi oficina en Manhattan un día de abril de 2020 porque tenía un problema con mi laptop del trabajo. 110 km/h por el túnel Holland y aparqué en la calle delante del edificio. Dudo que alguien vuelva a experimentar eso. Recuerdo conducir por el bulevar principal de mi ciudad la noche después de que entrara en vigor el encierro forzoso. Era espeluznante no ver ni un solo auto en la calle. Parecía el set de rodaje de una película de zombies postapocalíptica. Estoy de acuerdo con esto, pero añadiré algo más. Debido a las calles vacías echo de menos como el aire empezó a oler bien otra vez. Y qué tranquilo estaba sin todo ese tráfico. El ritmo de vida era casi como debería ser. Menos tráfico, calles menos abarrotadas, menos ruido, más tiempo para apreciar a la gente en casa, algunos trabajos se podían desplazar, incluso la gente que tenía diversas opiniones sobre los detalles de la pandemia parecía tener una especie de comunidad dentro de sus creencias. Da la sensación de que la sociedad moderna es caótica sin una buena razón, y la pandemia ralentizó las cosas durante un breve minuto. Realmente mostró la falsedad de la vida moderna. Despertarse e ir a la oficina era totalmente innecesario. Sin embargo, la mayoría de las personas definen su vida adulta con esta única acción. Ayer intenté explicárselo a mi madre. La vida moderna no sienta bien. Los humanos no estamos diseñados para despertarnos y lanzarnos inmediatamente a tareas que no consiguen nada más que la supervivencia básica para permitirnos seguir trabajando. Los humanos estamos hechos para ser creadores, para resolver problemas, para experimentar todo lo que nuestro maravilloso planeta tiene que ofrecer. Y sin embargo el 99% de la población pasa casi cada momento que está despierta trabajando como esclavos, algunos literalmente. Mi familia tiene una propiedad tan rural que es como viajar en el tiempo 80 años atrás. Tiene electricidad y un teléfono fijo, pero eso es todo. Toman agua de un pozo, no hay televisión, no hay internet y no hay celular a menos que utilices satélite. Hay cosas para talar leña y un huerto de media hectárea. El vecino más cercano requiere de conducir para llegar, y podrías pasar la mitad de un día sin ver un solo auto. Cada día es una jornada de 14 horas. Desde que te levantas, todo es trabajo. Encender un fuego para calentarse, cocinar, ya que no hay nada preenvasado ni procesado, hervir agua para beber. Todo para sobrevivir es trabajo, y es increíblemente gratificante y relajante aunque siempre estés ocupado. Trabajas y tus necesidades están alineadas, así que no lo sientes como una carga. Trabajo más ahí de lo que lo hago normalmente y es tremendamente más tranquilo. Rápidamente te das cuenta de lo poco que importa la sociedad moderna. A la miauda las redes sociales. Elijo 1000 veces antes al vecino que viene a charlar con una taza de café, y pan casero que pasó 3 horas haciendo, y que luego me ayuda a recoger verduras y cortar leña. La tranquilidad. En la gran ciudad donde vivo hay varios lagos estanques alrededor, y durante la pandemia podía oír a las ranas cantar como locas por las tardes en lugar del tráfico. Apuesto a que fue una sensación de otro mundo. Es realmente triste como eso puede ser descrito como de otro mundo. Debería ser de este mundo. Tanta gente hablando del cierre de las grandes ciudades, y de toda la naturaleza que por fin podían oír y ver. La aglomeración había desaparecido. El aire limpio. Me alegro mucho de haber dejado todo eso atrás cuando era niño. Lo mejor que hicieron mis padres fue trasladarnos a una pequeña ciudad de Estados Unidos en las montañas Ozark. Es hermoso todo el tiempo. No hay mucha gente. Ni es ruidoso. 2 de mis hermanos volvieron a la gran ciudad cuando eran adultos. Odiaban cada día nuestro pequeño pueblo. Disfrutan de las visitas, pero no podrían volver a vivir aquí. Yo siento lo mismo cuando los visito. Creo que mucha gente aprendió un par de cosas sobre dónde quieren estar. Muchos han preguntado, estoy hablando de Springfield, Missouri. No sentirme mal por estar sentado en mi apartamento todo el día y toda la noche. Tampoco sentía que me estaba perdiendo de lo que hacía el resto. Cierto. La pandemia fue la edad de oro de la pereza sin culpa. Mi demasiada pereza para ir a hacer la compra, y que me la traigan al porche pasó de vago y antisocial a cumplir con mi deber cívico. Extraño ser 4 años más joven. Sí, mis mediados de los años 20 se fueron volando. Me siento muy mal por los adolescentes. Entraron siendo niños y salieron adultos con poco sentido de la orientación. Lo dije entonces y lo digo ahora, los jóvenes, sobre todo entre 13 y 27 años, son los que peor lo pasaron. Esos son años que son únicos y simplemente no se puede volver, mientras que alguien de 40 que envejeció 2 años, en realidad no se perdió de algún acontecimiento de su vida que todavía no se pueda hacer.
En el caso de los jóvenes, muchos se perdieron su baile de graduación, su graduación, yo incluido, así como acontecimientos sociales generales que pueden ser la base de experiencias fundamentales para memorizar y construir la vida. Pero yo lo reduciría aún más, y diría que las edades comprendidas entre los 16 y los 22 años fueron las más hundidas. Esos mejores años se desperdiciaron. Nuestro planeta Tierra descansó por primera vez en mucho tiempo. En Colombia Británica las ballenas regresaron a regiones que habían abandonado hacía mucho tiempo y los nacimientos aumentaron. Los canales venecianos corrían con agua visiblemente clara. Delfines de todo el mundo remontaron ríos, estuarios y vías fluviales que no habían visitado en décadas. Fue revelador. La primera vez que veo el cielo tan despejado en mi ciudad, era precioso. Cestas de supermercado limpias. En realidad, las cosas limpias en general. En el momento en que dejó de ser obligatorio, todo volvió a estar asqueroso. Uno pensaría que debería haber unas normas mínimas de higiene en los lugares que venden productos. Quiero decir, estoy bastante seguro de que un supermercado se metería en problemas por tener cestas tan asquerosas como esas. Yo trabajaba en el servicio de comidas durante la pandemia, y era divertidísimo ver cómo, de repente, la dirección se tomaba en serio a los trabajadores enfermos. No tenía que ser COVID, la gente con resfriados o la gripe de repente se les dio tiempo libre sin hacer preguntas. Si alguna vez has trabajado en un servicio de comida, es alarmante la cantidad de gente enferma que hay alrededor de tu comida. Lo que es aún más gracioso es que yo personalmente vi el auge y la caída de ese comportamiento. La dirección tardó unos 18 meses en volver al ¿estás enfermo? Bueno, necesitamos que estés aquí de todos modos. Eso fue lo primero que pensé yo también. Era estupendo poder avisar cuando se estaba enfermo y que no te echaran la culpa, te rogaran, te avergonzaran y discutieran para que vinieras de todos modos. Sin embargo, estar enfermo y tomarse tiempo para recuperarse antes de trabajar es comunismo. La falta de tráfico fue agradable. Sin embargo, el efecto de la pandemia fue brutal. No sé si nos habíamos acostumbrado al poco tráfico o es que mucha gente se había olvidado de conducir. La gente mantenía la maldita distancia. Tardó un poco, pero ahora la gente está de vuelta a revolotear sobre tu hombro en las colas. Me encantó. ¿Por qué coño la gente busca llegar a respirarte en la nuca en las colas? No las hace ir más rápido. Odio ir de compras de nuevo. No tener que hablar con la gente. Tener tiempo para hacer cosas extra en casa. No solo no tenía que hablar con la gente, sino que disfrutaba del acto de evitar a la gente intencionadamente. Por ejemplo, caminar por el sendero cerca de nuestra casa. Por lo general, bastante lleno de gente antes de COVID. Durante la cuarentena, estaba bastante disperso, pero al ser una gran zona al aire libre, seguía viendo gente. Pero cuando te acercabas a alguien por el sendero, se apartaban notablemente o iban en otra dirección. Siempre me pareció divertidísimo y genial. Me gustaba pensar que era una especie de trato especial hacia mí, como si fuera una celebridad o un dignatario de algún tipo. Abran paso. Abran paso. Mis hijos y yo nos acercamos a sus proximidades, o en los primeros días, cuando la gente todavía tenía eventos. Era tan fácil decir, no voy, ya sabes. El virus y todo eso. Y simplemente evitar a la gente por cualquier motivo. Disfruté mucho haciendo la compra y yendo a dejar a los niños al colegio y haciendo otros recados por la ciudad. Generalmente odio esas situaciones, porque inevitablemente me encuentro con alguien que conozco, o debería conocer, pero soy muy malo reconociendo a la gente. Incluso a conocidos cercanos, si es fuera del contexto habitual. Pero cuando todo el mundo lleva una máscara, o bien no me reconocen y no se me acercan, o bien tengo una excusa fácil para explicar por qué no te reconocí ahí en el pasillo de los cereales. ¿Qué tiempos aquellos para los ermitaños y los introvertidos? No he hecho nada de menos. Trabajar para la ambulancia fue muy estresante durante mucho tiempo. No vi a mi familia durante mucho tiempo. Mucha gente muy enferma no recibió el tratamiento que necesitaba a causa de la pandemia. Estuve solo en mi piso durante mucho tiempo. Fue una mierda. Echo de menos a mis familiares muertos. Esto tiene que ser más alto. Hubo dos pandemias diferentes. La privilegiada, en la que uno se volvía loco, y horneaba pan de plátano y salía a pasear, y la otra, en la que uno era esencial o perdía a seres queridos. Lamento tu pérdida. La gente es tan privilegiada y ni siquiera lo sabe. No todo el mundo ve el mundo tan en blanco y negro. Algunos de nosotros éramos trabajadores esenciales y perdimos a seres queridos, pero aún podemos apreciar los pocos beneficios que nos proporcionó la desafortunada pandemia. Llorar la pérdida de un ser querido nunca es fácil, sobre todo si todavía tienes que trabajar, pero si no eras un trabajador esencial era más cómodo sufrir el duelo pudiendo trabajar en casa. Algunas personas mayores que, por desgracia,
Tienen que trabajar para pagar sus medicinas, pudieron tomarse un tiempo libre muy necesario gracias a los cheques de estímulo. Muchas familias pudieron pasar más tiempo juntas del que nunca volverán a pasar. No extraño nada. Yo era un trabajador esencial, cartero, y me partía el culo trabajando. Tampoco había paga extra. Vivo en el Parque Nacional de Yosemite. No se permitió la entrada a ningún visitante durante el cierre inicial, así que ese año solo pudieron disfrutar de la primavera los empleados que vivían en el parque. Nadie en el Sendero de la Niebla en un hermoso día primaveral de mayo. Ningún automóvil en el túnel al amanecer. Ni personas junto a los cisnes. Ningún influencer descuidado pisoteando los prados. Los pájaros hacían ruido, los osos se sentían cómodos, las flores de los cornejos no se recogían ni se estropeaban. Echo de menos eso. Echo de menos tener el valle para mí. Es tan egoísta. Pero hombre, ¡qué experiencia! Trabajar desde casa. Yo solía tener los viernes a distancia antes de COVID, y alrededor del 40% de la empresa ya era totalmente a distancia. Nos fuimos a casa un fin de semana de marzo y nunca volvimos. Desde entonces trabajo totalmente a distancia, y me he mudado a una ciudad más grande. Lo mejor que ha pasado en mi carrera hasta ahora. Cortesía común si la gente estaba enferma. La gente se quedaba en casa o se tapaba cuando estaba enferma. Ahora volvemos a tener gente asquerosamente enferma que tose por todas partes sin ningún respeto por los demás. Es asqueroso. Mi perro, Beon, murió en enero de 2021. Pero pude pasar todos los días de 2020 en casa con él. Que me paguen por quedarme en casa sin hacer nada. Pasar mucho tiempo con mis hijos. Además, a mis hijos les encantaba que el colegio nos diera comida escolar para comer en casa, así que echo de menos que les haga ilusión que vayamos a recoger la comida semanal del colegio. ¿Qué extrañas de la pandemia? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.